día de hoy tengo una serie de sentimientos encontrados. Mi presentación se enfocaba en los retos y desafíos de la Armada Nacional, pero tenemos esta situación de la emergencia en San Andrés que, como han hecho los expositores del día de hoy énfasis, nos traen a colación esos riesgos y esas amenazas que tenemos en nuestro paisaje cultural. Entonces, quiero comenzar con un pequeño homenaje para un gran amigo, el señor Nicasia Howard. Es uno de los grandes ejemplos de aquellos sabios, de aquellos miembros del archipiélago que nos acompañaron a este proceso que se convirtió en las grandes expediciones científicas de Seaflower para conocer la importancia de ese territorio marítimo, ese paisaje, de ese paisaje natural que, unido a la población del archipiélago, que es una sola con nosotros, le dan el sentido y la vida a lo que es la reserva de biosfera Seaflower. Él guió a muchos científicos en esas expediciones, lo llevó a lugares donde nunca nos imaginamos que existían elementos históricos que pudieran contribuir a la creación de un paisaje como un arrecife y volverlo un lugar en el cual quedó una embarcación de finales del siglo pasado. Todos los que lo conocieron lo estimaron. Además era un prolífico botánico, un gran conocedor de elementos de la sabiduría ancestral allá en el archipiélago, en Providencia, y nuestro estimado capitán Nick pues se adelantó con el desastre de este huracán Iota y está liderando esa protección del archipiélago desde el cielo. Rest in Power, Captain Nick, un abrazo especial. Sé que nos estás acompañando y la familia y muchos científicos de Seaflower que nos pueden escuchar el día de hoy. Voy a poner este pequeño video para que vean qué significa para el territorio su gente, cuál es el valor. Uno puede mirar sobre el arrecife y se ve el horizonte, ¿sí? Y con eso uno sabe si está soplando duro o no está soplando duro. Esta expedición tiene un componente muy lindo, muy distinto, que es su integración de la comunidad raizal. Ellos son los lancheros, que conocen el área mejor que nadie, son invaluables. Cualquiera de estos biólogos o geólogos del interior estaría ya pero más perdido pues que quién sabe qué, si no viniera con ellos. Este era nuestro Nicasio, un gran explorador que nos llevó a conocer ese paisaje cultural que Westerdahl define no como solamente un objeto, como una unidad independiente, sino como parte integral de ese paisaje en el cual los seres humanos estamos, en el cual los procesos históricos de la vida económica y social, de la vida religiosa, de las poblaciones, están vivos. Aquí también le mezclamos los elementos oceanográficos, los elementos meteorológicos, los elementos geológicos, geofísicos, y entonces tenemos una gran cantidad de información que como entidades del Estado tenemos que colectar. Miren el paisaje de Providencia, la vida desarrollada en un ambiente natural plena, cómo en esa bahía se practicaban estas artes de la navegación, cómo esas casas eran parte integral del paisaje, cómo sus pobladores desarrollaban la vida como la conocían en esa región. Y esta evidencia que colectaron hace 300 años, grandes cartógrafos y grandes historiadores, tratando de decirle al mundo qué era lo que estaban observando, más allá de lo que era conocido. Aquí está la expedición de Joaquín Francisco Fidalgo, mostrando las islas de Serranilla, las islas de Bajo Nuevo, Roncador, Serrana, todas las áreas del archipiélago se complementan y se van llenando cada día con más información. Tenemos mapas de 1920, de 1931, con los cuales nosotros, quiero que vean este video, podemos comenzar a recrear lo que era el pasado, cómo veían el pasado y cómo se ve ahora con imágenes satelitales el futuro y las posibilidades de la tecnología para aportar a la investigación científica hacia el pasado y cómo nosotros podemos encontrar elementos. Por ejemplo, aquí de la isla de Tierra Bomba en Cartagena, está superpuesta esta imagen sobre nuestra carta antigua y podemos apreciar
muy detalladamente. Mire cómo se ve la isla de Providencia, cómo ellos la graficaban, el canal de acceso a la isla. Aquí al lado derecho tenemos la isla de Roncador. Tenemos la descripción de Quitasueño detalladamente, porque al final una carta sin descripciones pues no significaba mucho, porque no tenía las pistas. Dice que era llamada por estos navegantes como Guana. Tenemos aquí que a Serrana la llamaban Pearl Islands. Más arriba vamos a ir hacia Serranilla, donde se detalla, aquí ponen las Islas Placer, que ahora ya no las vemos. Vemos a Serranilla como poco conocida, un área que no teníamos toda la información, porque al final es el ser humano el que termina dándole el aporte que lo vuelve valioso a esta cartografía. Y entonces el día de hoy, pues ya tenemos grandes imágenes satelitales y modelos batimétricos, y que tenemos que comenzar como entidades del Estado a documentar qué es ese territorio y a comenzar a recolectar las evidencias de lo que significa ese territorio para la población, porque al final el paisaje cultural marítimo es todo esto. Y miren el gran reto que tenemos como entidades. La franja roja está en límite de 200 metros y más del 98% del territorio colombiano está más allá del acceso de usos que pueden ir a explorar y a traer datos de patrimonio cultural sumergido que son parte integral de este paisaje cultural marítimo. Es decir, tenemos grandes retos tecnológicos y además son 928.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo que requieren grandes programas extensivos de recolección de datos en el fondo del mar y en la superficie de las islas. Por ejemplo, miren aquí Cayo Roncador, como la observa un satélite, y cómo a través del modelo batimétrico entonces podemos entender que está montada sobre un volcán submarino y que tenemos un bajo a su izquierda que tiene un ecosistema propicio que los habitantes del archipiélago interpretan como sus famosos bancos de pesca en el cual sustentan su vida para poder alimentarse y comerciar. Mire lo que era Providencia, mire la exactitud del mapa antiguo que está a la derecha versus la imagen satelital. Es impresionante cómo sin elementos satelitales su topografía permitía observar y sacar esos mapas con un nivel de precisión único. Hay descripciones que además tenemos que llenar con lo que está en la historia. Entonces, de Romero y Pérez en el 2005 hacen un listado de naufragios y puertos del Caribe que muestran la alta densidad que tenemos en nuestro territorio insular y en el territorio costero, que se vuelven los elementos para comenzar a llenar este gran inventario de bienes de patrimonio cultural sumergido en nuestra nación. Y ahí donde la Armada, como entidad encargada de vigilar en la soberanía, los aspectos de seguridad, los aspectos tecnológicos de ciencia para explorar el mar, el imperio de la ley para la protección de los bienes de patrimonio cultural y asesor y partner aquí de nuestros socios de cultura, el Ministerio de Cultura, del ICANN y de todas las entidades que velan por la protección y el aprovechamiento de ese paisaje cultural marítimo que tenemos en nuestro territorio. Y nos toca avanzar porque el mundo va a una velocidad impresionante y ya la única forma de colectar tanta información no es con la regla, la escuadra y el lápiz solamente, sino a través de estos programas extensivos. Tenemos que darle a nuestros científicos, a nuestros arqueólogos, a las entidades territoriales la información para que puedan trabajar y montar sus mapas con un nivel de detalle, tratar de hacer público estos programas de observación de la Tierra a través de la captación y integración de la mayor cantidad de información posible en datos que puedan tener a disposición las entidades territoriales y el público, los investigadores, todos los tomadores de decisiones, todos los que quieran participar en la protección. Y el procesamiento pues vendrá a través del aprendizaje de las máquinas, de grandes volúmenes de datos y a través de ponerle hasta en el celular, porque es hasta el momento en que el usuario ve útil, porque ve su mapa, ve un mapa que le advierte de una zona de inundación, ve un mapa que le advierte de la venida de un huracán, ve un mapa que le habla de la historia de la muralla que está en Cartagena en su celular, es cuando la gente apropia este concepto del avance de la tecnología y la utilidad para su beneficio. Aquí tenemos un ejemplo de esto y es como aquí se lo mostramos sin mucho nivel de detalle, cómo en la Sierra Nevada de Santa Marta podemos georreferenciar
claramente ese paisaje en la cual tenemos elementos muy claves de nuestra cultura ancestral. Podemos integrarle a estos modelos 3D la información histórica con un clic donde la gente pueda ir a observar qué es lo que hay ahí, quién está ahí, cómo ha venido cambiando en el tiempo, porque podemos hacer una línea de tiempo para analizar el proceso de destrucción, de degradación o de mejora de las coberturas vegetales, de todos los elementos integradores del paisaje, qué pasó con las zonas que se destruyeron, qué cambiaron. Y en el fondo del mar tenemos el mismo reto. Para poder llegar allá no es a través de satélite, tenemos que llegar a través de robots, a través de la fuerza, de la energía de las ecosondas que nos traen información clave. ¿Qué hay en el fondo del mar? Gran cantidad de información. La línea de costa ha subido más o menos 20 metros en periodos en los cuales los seres humanos hace 55.000 años, según unos autores, y 25.000 años otros, ingresaron a este continente. Vestigios que están allá ocultos en el fondo del mar y que pueden desaparecer. Ustedes vieran el nivel de destrucción, este paisaje submarino, ahí donde ven ustedes un ancla, es allá en Providencia. Y toda esta zona quedó devastada por el paso del huracán, con los altos niveles de energía hidrodinámica en aguas someras. Todo lo que ustedes ven en esta imagen probablemente ya está revuelto, está destruido. Y eso es parte del inventario que tenemos que comenzar. Y hacerlo nos requiere pues tecnología de grandes fotógrafos submarinos que pueden captar imágenes como Santiago Estrada o equipos de robot como el Pionero 500 de la Universidad Pontificia y Ecopetrol, un desarrollo de Colombia. Ya le pedimos a la Oficina de Naciones Unidas para el tema de desastres que nos apoyaran con unos programas charter de recolección de información del archipiélago que van a quedar a disposición de los científicos nacionales para poder analizar el nivel de destrucción. La imagen anterior de Providencia, quiero que se la recuerden, mire cómo se ve ahora, cómo quedó la isla después del paso del huracán. ¿Qué pasó si no colectamos toda la información posible acerca de la historia, la vida, la naturaleza, la tradición? Porque se nos fue Nicasio. Nicasio tenía en su mente diversos elementos de la historia del archipiélago que no vamos a poder recuperar. Teníamos grandes planes con él. Teníamos ideas para ir a buscar más sitios de naufragio. Teníamos grandes secretos de su mente sabia. Él era un guardián de la reserva y teníamos con él grandes ideas para desarrollar en el archipiélago, que ahora no está como lo conocimos. ¿Cómo reconstruimos lo que sucedió, lo que existió ahí antes de este gran desastre? Ya comenzamos a correr modelos para ver el nivel de la línea de costa del archipiélago después del huracán. El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe comienza a desarrollar sus tareas, el INVEMAR, Coralina, todos los que queremos el archipiélago estamos allá para ver cómo traemos la información que necesitamos para poder tomar las mejores decisiones para la reconstrucción del archipiélago. Ese paisaje que ya no existe, que tenemos que recuperar. Aquí pueden ver ustedes cómo a través de la imagen satelital podemos analizar las afectaciones de la línea de costa, cómo podemos ver hasta dónde se inundó con las altas olas o el nivel tan alto del mar durante esta temporada de huracanes que pasó. Pero además prever la afectación hacia el futuro y poder tomar las mejores medidas para que esto no nos coja por sorpresa una vez más, cuestión que ya está advertida, como lo he mencionado acá, todos sabemos del cambio climático hasta que nos pega. En una frase similar utilizable para el concepto de la guerra, puede ser que no te interese el cambio climático, pero al cambio climático le interesas. Te va a suceder, te va a afectar de alguna forma el bolsillo, si no te destruye la casa, te afecta las vacaciones, te daña la vida como la conoces. Dios nos libre de tragedias tan grandes como estas que nos sucedió, pero no podemos evitarlas sino a través de la prevención y el gran esfuerzo que tenemos que hacer las entidades del Estado para poder recolectar toda la información que nos permita describir a las futuras generaciones cómo veíamos el mundo a principios de este siglo. Es que nuestra responsabilidad es como la que tuvieron esos cartógrafos ingleses, esos cartógrafos franceses, esos cartógrafos españoles hace 300 años que nos mostraban cómo veían el mundo en esa época. Esa es la tarea nuestra ahora, porque no sabemos cómo va a ser el mundo en el futuro. Y eso es lo que tenemos que llegar al final
a poder transmitir. Ese futuro solamente se va a poder desarrollar a través de la gran capacidad de la tecnología y de la información, imágenes de satélite, información batimétrica, gran cantidad de datos, datos que se complementan a los hechos, hechos con modelos científicos que nos permitan predecir y crear aplicaciones para el mundo real, para que la gente, para que el tomador de decisiones, para que el estudiante pueda tomar decisiones basadas en información valiosa que esté disponible para todos. Para el futuro ya tenemos ejemplos claros de que no vamos a necesitar bajar al fondo del mar, sino con la mente del arqueólogo, del buzo, poder hacer trabajos a 1000 metros de profundidad con un robot que actúa como el ser humano, con el pensamiento del hombre. Se activa, mueve sus manos, manipula el sensor y nos va a llevar de esa frontera de 332 metros actuales hasta los 1000 metros de profundidad. Este es un ejemplo claro donde hay diversos elementos de interés cultural en el fondo. Otro elemento fundamental es la inteligencia artificial, que permitirá no solamente traer el dato para ser analizado a mano, sino a través de algoritmos que clasifiquen, por ejemplo, por la forma. Entonces el píxel ya no tendrá solamente un valor de una frecuencia, de una intensidad, sino va a tener una forma, y la forma más la intensidad, por ejemplo, podemos poner a buscar cuál es el espectro con el cual emite la luz sobre la roca coralina. Y una roca coralina de línea recta, pues puede ser una muralla, puede ser una roca que estaba diseñada por el hombre, porque las geoformas generalmente tienen curvas y por eso no están asociadas a líneas rectas y curvas y ángulos de 90 grados. Entonces, con esa detección podemos entrar debajo de los árboles, debajo del agua, en estructuras en las cuales no vemos con el ojo humano para poder hacer análisis de grandes volúmenes de información. Para terminar, estos son los 3 elementos fundamentales del concepto de soberanía. Al final, todo lo que estamos haciendo es para nuestro pueblo, es para nuestra nación. Aquí no hay sino una sola nación colombiana en el territorio continental y en el archipiélago. Somos uno solo, diferentes, porque es que el archipiélago era cosmopolita, allá llegaron colonos ingleses, colonos franceses, era un puerto libre, un puerto de acceso al mundo, porque como una isla era el lugar propicio para invitar a los navegantes a llegar a él. Y nosotros queremos contribuir al desarrollo del archipiélago basados en el conocimiento y la tradición que ellos tienen, porque ellos saben cómo son los mejores modos de vida para poder construir esa nueva providencia que debemos hacer renacer. Las instituciones del Estado y el territorio, fundamental, la gente, el Estado y el territorio son las 3 claves de construcción de esta sociedad colombiana nueva. Estos elementos que estamos utilizando para la protección de patrimonio cultural, que terminan en el inventario de bienes de patrimonio cultural sumergido de nuestra nación, pues pueden proyectar a Colombia como un referente en la protección de los bienes de patrimonio. Aquí es la discusión de todos los días con respecto a un solo bien de patrimonio cultural, que es el Galeón San José, y no salen de ahí. Los que estén interesados de verdad tienen que llevar la discusión mucho más allá. Es una discusión que va a las murallas de Cartagena, que va a la cultura de navegación en Providencia, que va a todos los aspectos de la cultura marítima que nos duelen a los colombianos. Ese potencial inmenso para divulgar información científica que tenemos en un nivel del estado del arte. Somos líderes pioneros en desarrollo de modelos, en colección de información. Creo que es el primer país del Caribe que colecta casi toda la información batimétrica, casi toda, quiero decir un 95% de la información batimétrica de todo su territorio marítimo en el Caribe. Y esto es un ejemplo para el mundo en la década de los océanos. Y esto al final se transforma en potencial de desarrollo económico, porque no es sino a través de llevarle al pescador, al poblador de la boquilla, el valor de la muralla, el valor del cañón, que ellos se van a apropiar de ese elemento cultural y podrán desarrollar una vida a partir de esas bendiciones que nos dejó la historia y el paisaje marítimo de nuestro país. Quiero despedirme con este video de nuestro amado Nick, nuestro capitán, para que ustedes lo recuerden.
Por último, me despido con el lema de nuestro Servicio Geográfico y de la Armada Nacional en Ciencia y Soberanía. Muchas gracias a todos.